Para el desarrollo de este proyecto utilizamos MinStack, el cual es un conjunto de tecnologías basadas en JavaScript, con las cuales se crean aplicaciones web usando el patrón de arquitectura de software llamado modelo vista controlador, el cual, utilizando tres componentes, vistas, modelos y controladores, separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista de una aplicación. Cabe resaltar que este conjunto de tecnologías permite realizar aplicaciones del tipo Single Page Application, la cual es una aplicación web de una sola página, es decir, la interacción de la aplicación es en una página, que se carga una sola vez, como por ejemplo YouTube, Netflix, Gmail, Facebook. En nuestro caso, debido a varios contratiempos, solo pudimos terminar el curso hasta la sección 13, ya que nos encontramos con varios errores tanto en el backend como en el frontend. En esta parte se muestran lo que son las publicaciones nuestras y de otros usuarios. Para el desarrollo del backend, instalamos primero MongoDB, MongoDB Compass y Node. Y usando la consola de símbolo del sistema, instalamos varias librerías mediante el comando npinstall. En este backend creamos varias carpetas como son controllers. En esta carpeta se alojaron los archivos de controladores de los follow, los mensajes, las publicaciones y los usuarios. Estos archivos hacen uso del lenguaje JavaScript para interactuar con la base de datos en MongoDB y almacenar los datos que sean enviados. Middlewares. En esta carpeta se creó un archivo para verificar que un usuario esté logueado. Models. En esta carpeta se crearon los esquemas necesarios para almacenar la información en la base de datos. Routes. En esta carpeta se crearon los archivos que alojan las diferentes rutas que mandan a llamar a los métodos de cada controlador, ya sea simplemente accediendo a las diferentes direcciones y de ser necesario se agregan parámetros si estas mismas lo requieren. Service. En esta carpeta se creó un archivo para crear las tokens usando JWT para crear la token que nos servirá como un objeto de autenticación en la aplicación. Uploads. En esta carpeta se suben los archivos de imagen de las publicaciones y de los usuarios que se reciben a través de los formularios del front-end. Todo esto lo pudimos probar gracias a Postman, un ambiente de desarrollo de aplicaciones que nos permite probar nuestro backend sin tener un frontend desarrollado. Base de datos. Una vez instalado MongoDB, lo que hicimos fue abrir MongoDB. Para ello lo abrimos desde archivos del programa, buscamos la carpeta Mongo, la carpeta bin dentro de MongoDB y ahí aparece un apartado una aplicación que es MongoD para iniciarlo y podamos conectarnos. Una vez ya conectados, damos clic en MongoDB local para crear una base de datos. Le colocamos un nombre y ya nos aparece. Nos aparecen lo que son colecciones, funciones y usuarios. Lo que nos interesa son las colecciones, porque a final de cuentas ahí vamos a guardar nuestros datos. Aquí en MongoDB se guardan en documentos, a diferencia de otros que utilizan registros para guardarlos. Acá se guardan en documentos y bueno, para guardarlos debemos de crear una nueva colección. En este caso le colocamos el nombre de users. Para ello vamos a colección, damos clic derecho en crear colección y le colocamos su nombre, que en este caso sería users. Luego insertamos datos en esta colección, para ello clic derecho y insert document. Ahora ya nos aparece un documento y ahí vamos a colocar nuestros datos como aparece en la pantalla. Acá no es necesario definir el tipo de dato que es. En este caso simplemente ponemos entre comillas el nombre de nuestro dato y el valor que le vamos a dar separado por 2 puntos, igual entre comillas. Una vez que ya lo tenemos, ya le damos clic en Save y ya nos va a aparecer nuestra información, la información que nosotros le hemos dado. Como lo comentaba, es diferente a otras bases de datos. En otras bases de datos se guardan en registros y acá
se guardan en documentos. Desarrollo del frontend. Primero instalamos Angular CLI, abrimos la consola y ejecutamos los siguientes comandos. Una vez instalado Angular, entramos a nuestra carpeta que hemos estado utilizando, que es Castorbook, y creamos un nuevo proyecto de Angular que se llame Client. Una vez creado nuestro proyecto, vamos a entrar a este mismo y vamos a ejecutar el comando ngserve. Una vez que se ejecuta, nos aparece la dirección en la cual está corriendo este proyecto. Esa la colocamos en el navegador para visualizarlo. Bien, una vez ya que tenemos todo esto, con un editor de texto abrimos nuestro proyecto client. Obviamente para ello debemos de abrir toda la carpeta de Castorbook y ya ahí dentro de nos va a aparecer la carpeta client. Dentro de client aparece src, que es otra carpeta en donde se estuvo programando. También aparece un archivo que se llama index.html, que es en donde pues se va a cargar todo nuestro proyecto. Es como nuestro componente principal. Dentro de la carpeta src tenemos una carpeta que se llama app. Acá se crearon las vistas, los servicios y los componentes. Bueno, otro archivo importante es angular.json, en donde debemos de modificar algunas cosas. Es importante, modificamos la parte que dice styles y scripts y pusimos los de Bootstrap y jQuery, si no, no lo va a aceptar. Bueno, el frontend básicamente pues fueron componentes, pero ¿qué es un componente? Un componente es pues un pequeño elemento lógico que va a conformar nuestra red social. Es como nuestro controlador que va a dar soporte a una vista, mejor dicho, un mediador entre la vista y lógica. A final de cuentas, un controlador. Dentro de un componente tenemos una vista que la podemos visualizar con el template URL y es muy importante. También tenemos decoradores, que son pues los que nos permiten cargar metadatos o atributos. Se utilizó TypeScript en lugar de JavaScript, porque al final de cuentas TypeScript es un 85% de JavaScript, solo que mejorado y orientado pues a objetos de igual manera, pero igual se crean componentes. También se utilizaron modelos. Los modelos pues son básicamente la representación de la estructura de datos de la red social. En el caso de follows, pues acá pusimos el ID, el user, el following, se declara un constructor y bueno, eso nos va a servir para utilizarlo con el controlador y la vista. También se crearon servicios. Un servicio pues no es más que una tarea específica o un conjunto de tareas. Bueno, acá utilizamos diferentes tipos de servicios, que son las publicaciones, que es lo principal en esta red social. Y bueno, se conforma o su estructura es parecida a la de un componente, por la terminación del archivo .ts. Igual tenemos que importar las librerías que vamos a utilizar y
declarar las variables. Y ahí vamos también declarando nuestros métodos a utilizar. Otro archivo importante es el app.module.ts, porque acá importamos todos nuestros componentes, y si no se importan en este archivo no los va a reconocer en nuestra página principal, se puede decir, ¿no? No los vamos a poder visualizar porque no es algo que ya viene definido dentro de Angular. En este caso, como lo comentaba, importamos el componente y también lo declaramos. Esas dos cosas son importantísimas, porque si no, no nos va a aparecer nada. Otro archivo importante es el app.component.html, que acá es el principal de nuestra barra de navegación. Aquí se está utilizando pues HTML con Bootstrap. Algunos botones tienen Bootstrap y acá mismo pues en nuestra barra de navegación mandamos a llamar algunas rutas y también en algunas ocasiones algunos métodos. También utilizamos .css en el estilo. Tenemos un archivo en la carpeta assets que se llama style.css. Ese es general, es global, se puede decir, es de toda nuestra aplicación, y aquí vamos colocando todas las mejoras que le queremos dar a nuestra vista. Bueno, ahora para el funcionamiento voy a mostrar lo siguiente. Primero, para poder utilizar nuestra aplicación debemos ingresar a la ventana de registro. En esta parte tenemos que ingresar nuestros datos que se nos piden. En este caso tengo un apodo que ya está usando, y si trato de registrarme con él se supone que me va a dar un error. Como se puede ver aquí, el error ya surgió. Entonces voy a poner un apodo que no esté en uso. Bueno, una vez registrados podemos ir a la ventana de iniciar sesión. En este caso, si yo introduzco unas credenciales válidas con un correo y una contraseña registrado, me llevará a la ventana de inicio y me verá. En la ventana de actualizar mis datos, yo puedo actualizar mis datos en cualquier campo, incluso en la foto de usuario. Si le damos al apartado de usuarios, podemos ver todos los usuarios que se han registrado, y a cuáles voy siguiendo y cuáles no. En este caso voy a dejar de seguir un usuario, o lo puedo volver a seguir. En la ventana derecha, en el apartado derecho, tenemos lo que es el sidebar, donde podemos realizar publicaciones. Y aquí, una vez que realizamos una publicación, nos llevará al timeline. En este timeline podemos ver todas las publicaciones nuestras y de los usuarios que están registrados y que seguimos. Y bueno, le damos clic en cerrar sesión y la aplicación terminará la sesión.